Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer este ramito de flores. Las flores tienen alrededor de 4 centímetros del diámetro. El ramito está compuesto de 3 flores y 3 hojas. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Aparte del hilo vamos a necesitar alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros. Vamos a empezar por la flor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador y ahora vamos a formar pétalos. Subimos 3 cadenetas y en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta vamos a tejer 4 puntos altos juntos. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto, volvemos a coger el hilo y pasamos solamente por los 2 primeros puntos. Tenemos un punto alto empezado. Empezamos el otro, echamos una hebra, pasamos solamente por los 2 primeros puntos. Tenemos 2 puntos altos empezados. Ahora 3. Y con este 4. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Tejemos 3 cadenetas y un punto deslizado en el mismo sitio donde los 4 puntos altos. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto bajo y repetimos 3 cadenetas, 4 puntos altos juntos. Empezamos el primero, empezamos el segundo, empezamos el tercero y empezamos el cuarto. Tenemos 5 puntos. Pasamos el hilo por dentro de todos los puntos. Tejemos 3 cadenetas y un punto deslizado dentro del mismo pétalo. Ahora un punto deslizado en el siguiente punto, 3 cadenetas, 4 puntos altos juntos, empezamos uno, empezamos otro, empezamos tercer punto y empezamos cuarto punto. Cerramos los puntos, hacemos 3 cadenetas, un punto deslizado, otro punto deslizado en el siguiente punto, 3 cadenetas, 4 puntos altos juntos, tres cadenetas, un punto deslizado. Tenemos 4 pétalos, continuamos, un punto deslizado, 3 cadenetas, 4 puntos altos juntos, tres cadenetas, un punto deslizado y vamos a hacer otro pétalo más en el punto deslizado de la primera vuelta. Así que tejemos un punto deslizado en el punto deslizado, 3 cadenetas, cuatro puntos altos
juntos. Tres cadenetas y un punto deslizado. Una cadeneta por detrás de la labor, cortamos el hilo. Cerramos el punto, hacemos un nudo de los dos extremos, lo dejamos dentro, en el centro de la flor. Y cortamos el hilo. Ahora colocamos los pétalos. Vamos a ver cómo hacer el receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico y vamos a tejer 10 puntos medio altos dentro del anillo mágico. Primero subimos 2 cadenetas y ahora tejemos un punto medio alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos medio altos, cerramos el anillo mágico, cortamos el hilo bastante largo, lo vamos a utilizar para tapar el tallo. Sacamos el punto, enhebramos una aguja y para cerrar la vuelta pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta y ahora por el último. Y el extremo sacamos por el anillo mágico hacia el lado derecho de la labor. El otro extremo podemos cortar un poco. Y ahora vamos a hacer la hoja. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos primero 2 puntos, vamos a marcar el punto, hacemos 2 puntos bajos, 2 puntos medio altos, cuatro puntos altos, dos puntos medio altos, dos puntos bajos,
cerramos la vuelta, cerramos la vuelta, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta. Ahora añadimos un alambre. El alambre el alambre doblado tiene que tener alrededor de 8 centímetros. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo, subimos una cadeneta, hacemos un punto deslizado y repetimos una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta, punto deslizado, ahora juntamos los dos alambres Ahora hacemos un punto deslizado por el otro lado, una cadeneta por detrás de los alambres y cortamos el hilo. También lo cortamos un poquito largo, cerramos el punto y ahora tapamos alrededor de 1,5 centímetros del alambre. Ya tenemos las piezas hechas. Ahora, para formar el tallo, vamos a necesitar un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 12 centímetros. Aquí en el centro vamos a formar una bolita, que la vamos a dejar en el centro de la flor. Entonces, aquí tapamos un poquito de alambre, alrededor de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y ahora juntamos los dos extremos y los cortamos los hilos. Ahora el centro pasamos por dentro del receptáculo desde el lado derecho hacia el lado revés. Aquí echamos un poquito de pegamento y pasamos por el anillo mágico de la flor, también desde el lado revés hacia el lado derecho.
Ahora tapamos alrededor de 4 centímetros del alambre. Primero bajamos a 3 centímetros, añadimos la hoja. Y tapamos otro poquito del alambre. Hacemos otras dos flores igual que esta, pero en la última hacemos dos igualitas que esta y en la última no cortamos el hilo verde. Así que lo vamos a utilizar para juntar todas las flores y seguir tapando el alambre. Y ya tenemos el ramito terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.